A todos los padres de familia, los invitamos a que se puedan unir a esta experiencia de poder compartir y aprender de la palabra de Dios junto a tus pequeños, realizando los siguientes pasos. Semanalmente recibirás un versículo en nuestro grupo de WhatsApp Vencedores Kids. Ayuda a tus hijos a memorizar el versículo de la semana. Grábalo en video con tu dispositivo móvil. Envíalo a nuestro grupo de WhatsApp. Y la próxima semana estaremos posteando todos los videos que nos envíen. Durante el mes de agosto tendremos como tema Jesús, mi mejor regalo. Y el tema de hoy es Jesús murió. Era el festival de Pascua judía. Jesús y sus 12 discípulos se habían reunido en una sala para su última cena juntos. Jesús sabía que sería la última vez que estarían juntos antes de que Él muriera, así que les contó a sus amigos muchas cosas importantes. Tenía un mensaje muy importante para ellos. Uno de sus discípulos lo traicionaría. «El que me va a traicionar mojará su comida en el cuenco al mismo tiempo que yo», dijo Jesús. Y justo cuando dijo eso, Judas se acercó y mojó su comida en el cuenco. Con asombro y rabia, Judas miró a Jesús. El Hijo de Dios sabía de antemano que Judas lo traicionaría y lo entregaría a los principales sacerdotes y líderes religiosos. Judas se apartó de la mesa y corrió hacia la puerta sin mirar atrás. Se escapó para hacer su maldad. Los demás discípulos lo miraron con asombro. No podían creer que uno de los suyos fuera un traidor. Jesús comprendió que se acercaba la hora en la que Él sufriría y moriría por los pecados de la humanidad. Les pidió a los discípulos que recordaran su muerte y pensaran en Él a menudo. Agarró el pan y la copa, dio las gracias por ellos, lo partió y repartió entre todos. Les dijo que pensaran que el vino era su sangre y el pan era su cuerpo. Los discípulos no comprendían qué decía Jesús. Pedro, uno de sus discípulos, dijo que nunca abandonaría a Jesús. Pero Jesús enseguida le dijo a Pedro que antes de que terminara la noche, Pedro negaría 3 veces que lo conocía. Mientras tanto, Judas llevó a cabo su maldad con los principales sacerdotes. Acordó entregar a Jesús a los líderes crueles si le pagaban mucho dinero. Por supuesto, Judas sabía que estaba obrando mal, pero ya no había vuelta atrás. A esta hora ya estaba oscuro. Jesús y sus discípulos fueron al jardín. Jesús quería prepararse para su muerte, así que se arrodilló, inclinó la cabeza y derramó su corazón ante su Padre Celestial. «Oh Dios», lloró, «no quiero sufrir, pero haré lo que quieras que yo haga». Siguió rezando durante horas. Los discípulos ya no podían mantenerse despiertos y se quedaron dormidos por allí cerca. Sin embargo, Jesús no podía dormir y se quedó despierto rezando. Cuando Jesús volvió a sus discípulos, los vio dormidos. Aunque los despertó y los animó a rezar, se quedaron dormidos de nuevo. La segunda vez, Jesús los despertó y les dijo que había llegado la hora de que lo arrestaran. Los discípulos estaban confusos y no sabían qué esperar. Un grupo de guardias armados corrieron hasta Jesús y sus discípulos. Judas estaba con ellos. Judas se acercó a Jesús y le besó la mejilla, una señal para que los soldados supieran que Jesús era a quien debían arrestar. Pedro no iba a dejar que esto sucediera. Él iba a proteger a Jesús. Desenvainó su espada y cortó a los guardias. Al hacer esto, le cortó la oreja a uno de los sirvientes. Jesús reprendió a Pedro amablemente. Jesús sabía que la intención de Pedro era buena, pero todo esto formaba parte del plan de Dios. Jesús tocó la oreja del hombre y la curó por completo. Los guardias quedaron asombrados. «¿Así que han venido con espadas y palos para arrestarme como a un ladrón?», preguntó Jesús mirando a sus atacantes. Los guardias sabían que Jesús había estado predicando y enseñando en lugares públicos y nunca nadie había intentado arrestarlo allí. Esta noche era distinta. Los discípulos tenían miedo y huyeron, pero Pedro siguió a Jesús a distancia.
Jesús fue llevado por el camino desde el jardín de Getsemaní, a través del valle de Cedrón y hasta el gran sacerdote, y allí fue interrogado. Estaban intentando encontrar una razón para matarlo. Por supuesto, Jesús fue honesto y sincero. Simplemente les dijo lo que siempre afirmaba, que Él era el Hijo de Dios. Esto enfureció a los líderes. Lo llevaron ante otro tribunal para obtener permiso para matarlo. Mientras tanto, Pedro esperaba fuera en el patio alrededor de una fogata con otros espectadores. Quería ver qué ocurría. «¿Tú eres su discípulo, verdad?», le preguntó una sirvienta. «No, no lo soy», juró Pedro y se enojó. «Ni siquiera lo conozco». Le preguntaron 3 veces si conocía a Jesús y las 3 mintió. Tras mentir por tercera vez, un gallo cacareó y Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Huyó sintiéndose horrible y llorando amargamente. Aquella noche, después del arresto de Jesús, Judas se dio cuenta de lo que había hecho y le venció la culpa. No le importaba el dinero que había ganado, corrió hacia los sacerdotes y tiró las monedas al suelo. Después, salió corriendo, se ató una cuerda alrededor del cuello y se colgó. Esa misma noche, Jesús fue juzgado ante el líder romano Pilatos. Hasta Pilatos no quería matar a Jesús. «Él no ha hecho nada para merecer la muerte», dijo Pilatos exasperado. La multitud, enloquecida por los líderes, solo quería ver algo de sangre. «¡Crucifícalo!», corearon enloquecidos de furia. Pilatos decidió ceder. «Les daré lo que quieren, solo por mantener la paz. Pero yo no tengo nada que ver con esto. Me lavo las manos». Los crueles soldados romanos estaban deseando complacerlo. Jesús fue azotado sin piedad y lo dejaron sangrando y herido. Se burlaron de Jesús, lo llamaron rey y luego le colocaron una corona de espinas en la cabeza. Le escupieron, lo golpearon, lo abofetearon y le gastaron bromas crueles. Jesús sufría en silencio sin tomar represalias. Sabía que Él era el sacrificio. Moriría por los pecados de la misma gente que lo estaba torturando. Llegó la hora. Jesús fue clavado a una cruz. Lo forzaron a carrear con su propia cruz hasta que cayó del dolor y agotamiento. Jesús estaba tan débil que un hombre llamado Simón de Cirene acabó llevándole la cruz hasta el Calvario, que significa el lugar de la calavera. Allí, en lo alto del monte, Jesús fue crucificado como un criminal, colgado de una cruz para que todos lo vieran, al lado de 2 ladrones. Este no era un lugar para el Hijo de Dios. Clavaron las manos y los pies de Jesús a la cruz y luego los soldados levantaron la cruz en el aire. Pilatos había colgado un cartel sobre su cabeza donde se leía «Jesús de Nazaret, el rey de los judíos». Los líderes religiosos se pusieron furiosos por esto, pero Pilatos se negó a quitar el cartel. Mientras Jesús colgaba en la cruz muriéndose, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, a pesar de que era de día. Con su último aliento, Jesús gritó, «Todo está cumplido», y Jesús dejó de respirar. Un grave estruendo estalló por todos lados. En el templo sagrado de Jerusalén, la poderosa cortina que separaba el lugar más sagrado se rasgó por la mitad. Muchos supieron en ese instante que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Justo antes de que comenzara el sábado, José de Arimatea le pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús. Lo preparó para enterrarlo y colocó el cuerpo en un sepulcro. Después, rodó una enorme piedra delante de la entrada. El consejo religioso sabía que Jesús dijo que Él resucitaría. Para asegurarse de que nadie robara el cuerpo de Jesús, para que pareciera que había resucitado de entre los muertos, colocaron guardias fuera del sepulcro. Jesús tuvo que morir para apaciguar la ira de Dios hacia el pecado. Pero este no fue el final. Jesús
resucitaría después de 3 días para vencer a la muerte y al pecado para siempre. Para más información, envíanos un mensaje en privado en nuestras redes sociales o comunícate al teléfono 3456-9066. Y recuerda que el versículo a memorizar es Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Tommy. Hoy vengo a hacerles una invitación al Ministerio Vencedores Kids, todos los martes a las 6 de la tarde, en esto que se llama Challenge Week, donde aprenderemos más de la palabra. Los esperamos, chicos. ¡Hasta pronto!